Hablar de Rusia, la Federación Rusa, el Imperio Ruso zarista, representa un desafío histórico porque constituye una de las experiencias imperialistas más importantes de los últimos siglos, a nivel de todos los países europeos y eurasiáticos. Se hace necesario, según mi opinión, comparar el vasto imperio ruso, multicultural, pero también de orígenes imperialistas y coloniales, con los imperialismos coloniales europeos, o sea, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y hasta cierto punto Dinamarca. En algunos aspectos es similar el Estado ruso porque se expandió ocupando territorios de otros pueblos y utilizando y explotando sus recursos naturales y humanos. En esto no hay mayores diferencias con los imperialismos europeos. Yo creo que la principal diferencia es la contigüidad territorial que existe en Rusia, que facilita el acceso, la conquista y el dominio. En los imperios europeos esa contigüidad prácticamente no existía. España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, por ejemplo, se vieron obligados a atravesar mares y océanos, a veces a recorrer grandes distancias para realizar sus conquistas e incorporaciones coloniales. En Rusia esto no fue necesario. Los pueblos conquistados o colonizados no tenían fronteras marítimas que les permitieran defender sus soberanías. Este proceso, que ocurrió principalmente durante el periodo imperial zarista, continuó en el periodo soviético y en menor medida en la Rusia actual. Y ahora hablemos de Rusia, de su historia, de su geografía y sus perspectivas futuras, tanto a nivel interno como a nivel internacional. La historia de Rusia comienza en la Edad Media, en el Rus de Kiev, un conjunto de principados eslavos orientales que adoptaron el cristianismo ortodoxo en el siglo X. Tras la invasión mongola, el centro del poder se desplazó hacia el noreste, especialmente a Moscú, que con el tiempo se consolidó como núcleo político y religioso. De allí surgió el Estado moscovita. Se sentaron las bases de la lengua rusa, la Iglesia ortodoxa y una cultura política centralizada, elementos que marcarían profundamente a la identidad rusa posterior. Rusia tiene una población cercana a los 145 millones de habitantes. Los rusos étnicos constituyen la mayoría, alrededor del 70 al 72% del total. Sin embargo, casi un tercio de la población pertenece a minorías nacionales. Estas incluyen pueblos túrquicos, caucásicos, urálicos, eslavos no rusos y pueblos indígenas del norte y de Siberia. Esta diversidad no es reciente, es el resultado de siglos de expansión imperial y más tarde de la organización multinacional heredada de la Unión Soviética. Entre los siglos XVI y XIX, bajo los zares, Rusia se expandió de forma continua, primero hacia el Volga y los Urales, luego hacia Siberia, el Cáucaso y Asia Central. Esta expansión convirtió a Rusia en un imperio multinacional, incorporando pueblos túrquicos, caucásicos y siberianos. El dominio imperial combinó integración administrativa, colonización rusa y en muchos casos represión cultural. Y aún así, muchas identidades locales sobrevivieron dentro de una estructura política altamente centralizada. El pueblo ruso constituye el núcleo demográfico, cultural y político del país. El idioma ruso es la lengua oficial en todo el territorio y funciona
como lengua común entre los distintos pueblos. La Iglesia Ortodoxa rusa, la historia imperial y la memoria de la victoria en la Segunda Guerra Mundial forman parte central de la identidad nacional promovida por el Estado. Históricamente, muchos pueblos fueron incorporados al Imperio Ruso y luego a la Unión Soviética mediante procesos que combinaron integración, asimilación y en algunos casos represión. Tras la Revolución de 1917, el Imperio Ruso fue reemplazado por la Unión Soviética. El nuevo Estado se definió oficialmente como multinacional y reconoció repúblicas y autonomías étnicas. Se promovieron lenguas y élites locales, especialmente en las primeras décadas. Sin embargo, el poder real permaneció centralizado en Moscú. Durante el periodo de Stalin se produjeron deportaciones masivas, también represión política y en algunos casos profundas transformaciones demográficas que finalmente afectaron a muchos de estos pueblos. Rusia es formalmente una federación compuesta por distintos sujetos: oblast, krais, ciudades federales, distritos autónomos y repúblicas nacionales. Las repúblicas están asociadas a pueblos no rusos y poseen constitución propia, parlamento regional y, en teoría, lenguas cooficiales. Sin embargo, en las últimas décadas, el poder se ha centralizado fuertemente en Moscú. Las autonomías regionales se han reducido y muchas decisiones claves se toman desde el gobierno federal. Entre las minorías destacan los pueblos túrquicos como tártaros, bashkires, chuvasios y yakutos. Los pueblos del Cáucaso como los chechenos, los ávaros y los darguinos. Los pueblos fino-ugrios como mari y udmurtos y los pueblos indígenas del Ártico y Siberia. Cada uno de estos grupos mantiene tradiciones propias, pero muchos enfrentan procesos de pérdida lingüística y migración hacia las grandes ciudades rusas. Los tártaros son la minoría étnica más numerosa de Rusia, con cerca de 5 millones de personas. Son mayoritariamente musulmanes suníes y viven principalmente en la República de Tatarstán, en la región del Volga, con capital en Kazán. Durante los años 90, Tatarstán gozó de una amplia autonomía. Sin embargo, en el siglo XXI, el uso del idioma tártaro en la educación y la administración fue reducido, lo que generó tensiones con el poder central y preocupaciones por la preservación cultural. En el Cáucaso Norte, los chechenos representan uno de los casos más conflictivos. Con una población cercana al 1,5 millones, protagonizaron 2 guerras tras la caída de la Unión Soviética. Hoy, Chechenia está fuertemente controlada por un liderazgo local alineado con el Kremlin en un contexto de estabilidad autoritaria y denuncias de abusos. Los bashkires, que viven en Bashkortostán, al sur de los Urales, también son mayoritariamente musulmanes. Aunque su relación con Moscú ha sido menos violenta, enfrentan problemas similares de pérdida lingüística y centralización política. Los chuvasios, de origen túrquico y religión mayoritariamente cristiana ortodoxa, viven en la región del Volga. En el Cáucaso, los ávaros y darguinos forman parte del mosaico étnico de Dagestán, una de las regiones más diversas de Rusia. Estas comunidades suelen enfrentar pobreza estructural, altas tasas de desempleo y una fuerte emigración hacia otras regiones del país. Entre las minorías eslavas y caucásicas destacan los ucranianos y armenios. Los ucranianos fueron históricamente una de las minorías más numerosas, aunque su presencia se ha reducido en el contexto de conflictos recientes. Los armenios, concentrados en grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo y Krasnodar, poseen una larga tradición comercial y cultural, pero también enfrentan presiones de asimilación y discriminación. En Siberia y el Ártico ruso viven más de 40 pueblos indígenas, como los Nenets, los Evenkis, los Chukchis y los Yukaghires. Muchos de estos pueblos tienen poblaciones muy reducidas y mantienen formas de vida tradicionales
basadas en el pastoreo de renos, la caza y la pesca. La explotación de recursos naturales y la pérdida de territorios ancestrales representan amenazas directas a su supervivencia cultural. A pesar de sus diferencias, muchos pueblos de Rusia comparten problemas similares: descenso demográfico, emigración juvenil, pérdida de lenguas originarias y desigualdad económica. Las políticas educativas tienden a priorizar el ruso, lo que acelera la asimilación cultural. En algunas regiones, estas tensiones se combinan con conflictos políticos, corrupción local y falta de oportunidades. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia se constituyó como una república federal. Durante los años 90, muchas regiones y repúblicas étnicas obtuvieron amplios márgenes de autonomía. Desde comienzos del siglo XXI, el Estado ruso ha reforzado el poder central, limitando la autonomía regional y promoviendo una identidad nacional común basada en la lengua rusa, la historia imperial y la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. El futuro de Rusia como Estado multinacional dependerá de su capacidad para equilibrar unidad política y respeto por la diversidad. Sin políticas activas de protección cultural y lingüística, muchas identidades podrían desaparecer en las próximas décadas. Rusia no es un solo pueblo ni una sola historia, es un mosaico de culturas y territorios cuya diversidad es una de sus mayores riquezas, pero también uno de sus mayores desafíos.